Hola, ¿qué tal compañeros? Somos el equipo número 1, integrado por Paulina Izquierdo Morales, Elena Cristel Contreras Jiménez, Cristian Ixel Osorio Castro y una servidora, Araceli López Gómez. Y venimos a hablarles sobre los temas del aspecto legal de las contribuciones y estudio de las personas morales. Ahora bien, en cuanto al aspecto legal de las contribuciones, el artículo 31, párrafo 4 constitucional establece que es obligación de todos los mexicanos contribuir a los gastos públicos, así de la federación, del estado o municipio en el que residamos, de forma proporcional y equitativa. En otras palabras, se puede definir como contribuciones a aquellas aportaciones que como ciudadanos realizamos de forma obligatoria hacia el Estado para que así el gobierno pueda cumplir con sus funciones distribuyéndolos para el bienestar de su pueblo. Entre estos se encuentran los impuestos, las aportaciones de seguro social, las contribuciones de mejora y de derecho. A continuación les hablaré sobre la función de los tres poderes del Estado. 1. Poder ejecutivo. Está depositado en una sola persona que es el presidente de la República. Su función principal es organizar y ejecutar la administración pública de acuerdo a las leyes constitucionales. 2. Poder legislativo. Tiene la facultad de elaborar las leyes que rigen la vida social o de modificar las ya existentes de acuerdo a la opinión de los ciudadanos, es decir, representa al pueblo en las labores políticas. Y 3. Poder judicial. Como bien lo dice su nombre, se encarga de administrar la justicia, de conocer y resolver los conflictos entre el poder público y los particulares. Aquí se encuentra lo que son los ministros, magistrados y jueces. Para continuar con la exposición, yo hablaré sobre el estudio de las personas morales. Bueno, pero ¿qué es una persona moral? Es el conjunto de personas físicas que se unen para la realización de un fin colectivo. Son entes creados por el derecho. No tienen una realidad material o corporal, o sea, no se pueden tocar como tal en el caso de una persona física. Sin embargo, la ley les otorga la capacidad jurídica para tener derechos y obligaciones. Bueno, ¿y cuáles son esas obligaciones fiscales? Una de ellas es la inscripción o el alta en el RFC, expedir comprobantes fiscales, llevar contabilidad, presentar declaraciones, ya sean sus pagos provisionales o su declaración anual, su declaración informativa de operaciones con terceros, conocida como la DIOT, presentar esta declaración informativa anualmente y mantener actualizados sus datos en el RFC. ¿Y cuáles son los requisitos para estas deducciones? Según el artículo 27 de la ley del ISR, es que sean estrictamente indispensables para los fines de las actividades del contribuyente, hablando de persona moral, que sus FDIs cuenten con los requisitos fiscales, que sus pagos superiores a 2,000 sean mediante cheque, transferencias, tarjetas y monederos electrónicos. Estos no pueden ser en efectivo. Tienen que estar debidamente registrados en su contabilidad. En cuestiones de retención de ISR, que se hagan cuando sean ISR por sueldos y salarios o por una prestación de servicio profesional. También están los honorarios o gratificaciones a consejeros y administradores y comisarios. Otro es que el costo de adquisición también puede ser deducible de bienes y que sus intereses sean a valor de mercado. Las cuentas incobrables y los anticipos para gastos también entran en esta lista. Los donativos, por último, son limitados, ya sea al 4 y al 7% de su utilidad fiscal. Hola, soy Elena y yo voy a hablarle acerca del análisis de los gastos no deducibles. Para este tema nos vamos a dirigir al artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Y bueno, en este artículo, en esencia, nos hace un listado de los conceptos que no son deducibles para las personas morales del régimen general.
Y este artículo contiene más de 30 fracciones, por lo que no serán mencionadas todas, sino que las más relevantes que yo misma he elegido. Para empezar, nos vamos a dirigir a la fracción primera, que aquí nos dice que no será deducible el pago del impuesto sobre la renta a cargo de la propia persona moral o que haya pagado y que le corresponde a terceros, como por ejemplo a sus empleados. Entonces, si yo tengo una persona moral, el ISR que ya haya pagado por mis ingresos propios o que le haya retenido a mis empleados no será deducible. Esto quiere decir que no lo podré restar de mis ingresos para bajar mi base gravable. Nos dirigimos ahora a la fracción tercera, que por ejemplo aquí nos dice que no van a ser deducibles los obsequios y atenciones que se hagan de manera particular a ciertas personas o clientes. Pero hay un detalle aquí muy importante, porque dice que sí pueden ser deducibles siempre y cuando sean dados de manera general y con la finalidad de promover la prestación de servicios o la enajenación de bienes. O sea que si mi empresa, que es una persona moral, regala calendarios, lapiceros, carpetas, etc., pero traen el logo y trae promocionando nuestros servicios, entonces en este caso no habría ningún problema. Aquí el problema sería cuando yo, empresa, quiero hacerle un regalo en específico a un cliente y, por ejemplo, le quiero regalar un perfume, un reloj, porque pues para mí es un cliente muy querido. Entonces, en ese caso es donde ya no sería deducible. Ahora vamos a hablar de la fracción quinta. En esta nos dice que no son deducibles los viáticos o gastos de viaje, pero después nos dice que en algunos casos sí serían deducibles estos gastos. La regla general es que no lo son, a menos que se destinen a hospedaje, alimentación, renta de vehículos o pago de kilometraje, gasolina, si es que se usa el vehículo de algún empleado de la empresa. Pero ya la misma fracción quinta nos da los montos topados que serán deducibles, ya sea que los viáticos tengan lugar en el extranjero o dentro del territorio nacional. Ahora, para que se consideren gastos de viáticos, debes de estar alejado a más de 50 kilómetros, porque si es menos, entonces ya no serían considerados gastos de viáticos. Estos serían algunos de los artículos que mencionaré. Realmente son varios, así que yo les invito a que leamos el artículo 28 de la ley del ISR, porque es importante que nosotros sepamos cuáles son los gastos que no son deducibles. El siguiente tema es la determinación del resultado fiscal. Y para este tema nos tenemos que dirigir al artículo 9 de la ley del impuesto sobre la renta, precisamente en el título 2. Aquí nos dice que el resultado fiscal obtenido en el ejercicio se le tiene que aplicar la tasa del 30% y se va a determinar de la siguiente manera. Consta de 2 puntos. Primero dice que se obtendrá la utilidad fiscal disminuyendo de la totalidad de los ingresos acumulables, le vamos a disminuir las deducciones autorizadas y la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa pagadas en el ejercicio. Y el segundo punto es que a esa utilidad fiscal del ejercicio se le van a disminuir en su caso las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores. Lo podemos entender con una fórmula más sencilla, porque podríamos llegar a confundir el resultado fiscal con la utilidad fiscal. ¿Cómo vamos a saber cuál es una y cuál es otra? Nos estamos basando que en el total de ingresos acumulables obtenidos en el ejercicio le tenemos que restar las deducciones autorizadas y le tenemos que restar la PTU pagada en el ejercicio. Nosotros, al restarle estas dos, vamos a obtener la utilidad fiscal. Y ya obteniendo la utilidad fiscal, vamos a hacer el segundo punto que nos dice que tenemos que disminuirle las pérdidas fiscales. Entonces, le restamos las pérdidas fiscales pendientes de aplicar de ejercicios anteriores y es cuando a ese resultado vamos a aplicarle la tasa que nos dice el artículo 9, que es la del 30%. Se la multiplicamos y ya con esto vamos a obtener el resultado fiscal. Es importante que nos podamos aprender esta fórmula o que podamos leer de nuevo el artículo 9 para que sepamos más acerca de este tema y no se nos complique a futuro
o no nos vayamos a confundir. Gracias. Los pagos provisionales, ¿qué son? Son los pagos mensuales que las personas morales deberán calcular y enterar a cuenta del impuesto del ejercicio. El plazo para enterar estos anticipos será a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que le corresponda el pago. ¿Cómo se calculan los pagos provisionales para las personas morales? Al momento de realizar la declaración anual, siendo persona moral, debes tener en cuenta el pago provisional del ISR. Cabe resaltar que para poder realizar pagos provisionales se debe conocer el coeficiente de utilidad. Al finalizar el cálculo del coeficiente de utilidad, ya se puede determinar los pagos provisionales. Se puede decir que los pagos provisionales para las personas morales se debe aplicar la tasa del ISR sobre la utilidad fiscal correspondiente al periodo de pago. ¿Para quiénes se aplica esta obligatoriedad? A las personas morales que tributan bajo el título 2 de la ley del ISR, sociedades mercantiles, maquiladoras, asociaciones civiles, asociaciones en participación, sociedades cooperativas, sistema financiero, fideicomisos con actividad empresarial, contratistas de hidrocarburos, contribuyentes también que aplican el estímulo fronterizo y empresas en fusión o escisión o liquidación. De las obligaciones de las personas morales. Inscríbete y obtén tu registro federal de contribuyentes. Expide factura electrónica cada vez que vendas algo o realiza una factura global por las ventas que realices al público en general. Presenta tus declaraciones provisionales. Presenta la información del IVA de las operaciones realizadas con tus proveedores. Presenta tu declaración anual. Presenta la declaración y el pago provisional de las retenciones del impuesto realizadas a tus trabajadores. Presenta la información relacionada con tu contabilidad electrónica. Cuando cambies de domicilio, de actividad o requieras modificar la información registrada en el Registro Federal de Contribuyentes, actualiza tus datos desde el portal del SAT. En caso de que cumplas con las obligaciones fiscales por cuenta de tus integrantes, debes presentar por cada uno de ellos las declaraciones provisionales y la declaración anual. Llevar un registro por separado de los ingresos, gastos e inversiones, así como de las operaciones que realices por cuenta de cada uno. Emitir y recabar la documentación comprobatoria de los ingresos y egresos de las operaciones que realices por cuenta de cada uno. Esa es toda nuestra exposición. Gracias por su atención.